¿Se escucha? Sí, buenos días, ¿cómo están? Les agradezco su presencia en la habitual rueda de prensa tras la sesión del Consejo de Gobierno de esta mañana. Como viene ocurriendo en todas las sesiones del Consejo de Gobierno, pronto podemos decir que desde hace un año, que es lo que viene durando ya la pandemia, el próximo 14 de marzo, creo que fue vicepresidenta del primer Consejo de Gobierno, el primer decreto ley con medidas extraordinarias para atender a esta pandemia se publicó en el DOE con fecha 15 de marzo y, como viene ocurriendo en todo este tiempo, la sesión de hoy del Consejo de Gobierno, además de abordar los asuntos ordinarios que forman parte del orden del día en una Administración y un Gobierno que tiene que seguir haciendo compras de materiales sanitarios para el SEE y, en definitiva, tomando decisiones de índole administrativo y ordinarias que nos permitan seguir gestionando los intereses de Extremadura. Además del orden del día, con cuestiones de índole administrativa que forman parte de todos los miércoles de la sesión del Consejo de Gobierno, el vicepresidente ha informado de la evolución de la pandemia en la región y queríamos reconocer el esfuerzo del conjunto de los ciudadanos que han acompañado a las medidas restrictivas de este Gobierno de la mejor manera, con esa responsabilidad individual, con esa responsabilidad colectiva que nos permiten tener hoy, afortunadamente, en Extremadura una situación mejor del COVID-19, que no responde a ningún milagro, sino que responde a que cada uno hemos hecho lo que teníamos que hacer. Un Gobierno que ha tomado medidas restrictivas muy difíciles respecto de la movilidad de los ciudadanos, de los pueblos de la región, afectando a sectores estratégicos y económicos importantes en Extremadura. Hemos hablado con todo el mundo a lo largo de todo este tiempo y, por tanto, esto no responde a un milagro, sino a la asunción de competencias y responsabilidades que se espera de quienes estamos en los gobiernos y tenemos que tomar las decisiones representando a nuestros ciudadanos. No debemos bajar la guardia. Y para ello, esta tarde, aunque el escenario es mejor del que teníamos hace apenas un mes, el vicepresidente segundo informará a los medios de comunicación y a todos los ciudadanos de las medidas, de las nuevas medidas, en este caso de flexibilización, que el Consejo de Gobierno ha debatido y ha adoptado en esta mañana. ¿Por qué informamos por la tarde? Informamos por la tarde porque creemos que las reuniones del Consejo de Política Interterritorial no es una reunión baladí. Por tanto, creemos que la mejor manera de hacerles saber a los ciudadanos no solo las medidas que ha tomado el Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura, sino también cómo van a encajar esas medidas en el contexto nacional de la pandemia, entendemos que es mejor informar por la tarde, sabiendo, como sé, como responsable de la comunicación de este Gobierno, que para los medios de comunicación es mucho mejor que respecto de las medidas COVID informemos por la mañana. Pero nosotros no somos una agencia de noticias para los extremeños. Nosotros somos un Gobierno que tenemos que generar certidumbre y esperanza en los ciudadanos de esta tierra. De ahí que hayamos tomado hace semanas la decisión de informar sobre las medidas COVID por la tarde en lugar de por la mañana. Lo hará esta tarde el vicepresidente segundo, una vez que se celebre ese Consejo Interterritorial de Salud importante, porque, como saben, se va a abordar la oportunidad de que, teniendo la experiencia que ya tenemos de este año de pandemia y habiendo pasado, como hemos pasado, otras celebraciones importantes, culturales y religiosas en los últimos meses, pues seamos capaces de articular, que esa es la posición de Extremadura, que ya se lo han oído el vicepresidente y al responsable del Servicio Extremeño de Salud en una entrevista hace unos días, la oportunidad, pero sobre todo la necesidad de que unifiquemos lo que tiene que ser la Semana Santa en nuestro país, todavía en pandemia, de nuevo en pandemia, y no nos podemos olvidar de que la pandemia sigue ahí. De todo eso informará esta tarde el vicepresidente segundo. La vicepresidenta y yo estamos aquí para informarles de otras cosas que también son importantes y que tienen que ver también con la gestión de la pandemia y con el futuro esperanzador que tenemos que ser capaces de construir en Extremadura con la llegada de los fondos europeos. El Consejo de Gobierno hoy ha aprobado
una declaración institucional con motivo del 8 de marzo, que se celebrará el lunes que viene. Miren, la extrema derecha y otros sectores de nuestro país, de manera interesada hace tiempo, vienen intentando silenciar el 8 de marzo. No los vamos a dejar. No los vamos a dejar desde las instituciones y los gobiernos que, como hoy, el de la Junta de Extremadura, aprueba una declaración institucional para conmemorar lo que todavía tiene muchos motivos para conmemorar, que es un Día Internacional, el de las mujeres, que tiene que poner de relieve y en la portada de los medios de comunicación las discriminaciones que las mujeres en todo el mundo siguen sufriendo. Por tanto, las razones y los motivos para celebrar el 8 de marzo están más vivas que nunca, porque de nuevo esta crisis COVID-19, como otras muchas crisis, han situado a las mujeres en los escenarios más vulnerables para afrontar la pandemia. Y este Gobierno, como también lo hizo ayer el Gobierno de España, que aprobó otra declaración institucional, no solo no debe ignorar la situación de las mujeres en el mundo y en Extremadura, sino que debe reafirmar su compromiso con la igualdad y con las políticas públicas de igualdad. Miren, en este año 21 el Instituto de la Mujer de Extremadura va a cumplir 20 años. Si echamos la vista atrás en estos 38 años de autonomía y en estos 20 años de Instituto de la Mujer de Extremadura, hemos pasado desde lo que empezó siendo como una asesoría para las políticas de las mujeres en los primeros gobiernos de Juan Carlos Rodríguez Ibarra en los años 80, a una primera Dirección General de la Mujer en los años 90, a los planes integrales de políticas para las mujeres en Extremadura, al Instituto de la Mujer de Extremadura hace 20 años y a tener también hoy una Consejería de Igualdad en la estructura del Gobierno. Hemos pasado a hacer presupuestos con perspectiva de género y tener unidades de igualdad en toda la estructura gubernamental de la Junta de Extremadura. La igualdad no es una manifestación. Las políticas públicas de igualdad no son un día. La igualdad es un compromiso de un Gobierno que quiere que sus ciudadanos vivan en igualdad de condiciones, que aboga por los derechos humanos y por mejorar la democracia. Y la democracia se mejora fortaleciendo la igualdad entre los hombres y entre las mujeres. Por eso hoy nuestro compromiso con esta declaración institucional y un mensaje claro a la ciudadanía. La celebración del 8 de marzo se hará como todas las celebraciones en un año de pandemia. No hay en el último año ninguna celebración que responda a cómo era la vida antes del coronavirus. Ninguna. Por tanto, el 8 de marzo se celebrará, sí. ¿Cómo? Conforme a las normas COVID-19. Pero, insisto, no desviemos el tiro ni el foco. Hay quienes quieren al caballo de la pandemia, subirse en el caballo de la COVID-19 para silenciar el 8 de marzo y no los vamos a dejar. Hay un compromiso firme de este Gobierno con esta declaración institucional y también lo hay de todo ese movimiento feminista que está ya preparando, respetando las medidas COVID, aquello que se pueda celebrar, como otras muchas manifestaciones, reivindicaciones y celebraciones que están teniendo lugar en nuestra comunidad autónoma y en nuestro país. ¿De qué manera? De la nueva manera que tenemos ahora de celebrar las cosas en medio de una pandemia. Les decía que las mujeres, como ha ocurrido en otras crisis, sufren en mayor término. Lo vemos en la evolución del mercado laboral y ayer conocíamos los datos del paro. Aunque Extremadura son buenos en el conjunto nacional, nos dicen que quienes más han engordado de nuevo las listas del paro fruto de esta pandemia son las mujeres. Por tanto, los motivos del 8 de marzo y la acción política para seguir trabajando en pro de la igualdad de hombres y mujeres es patente y una magnífica oportunidad para salir de esta crisis y para salir reforzados lo suponen los fondos que van a venir para la recuperación, la transformación y la resiliencia. El Gobierno de España lo hizo a final del mes de diciembre y la Junta de Extremadura viene en las últimas semanas aprobando decretos, normas y tomando medidas que preparen al interno de nuestra Administración y que nos preparen para gestionar de una manera diligente unos fondos que, sin lugar a dudas, constituyen una salida esperanzadora de esta crisis. Para eso
está en esta rueda de prensa la vicepresidenta primera, que, como también ocurre en el Gobierno de España, son las carteras de Hacienda los responsables de gestionar estos fondos, y para ello va a tomar la palabra la vicepresidenta primera para contarnos el nuevo decreto ley que en este sentido ha preparado el Consejo de Gobierno. Buenos días, muchas gracias a todos por su presencia para explicar las medidas que contiene este decreto ley que, por razones de urgencia, se ha aprobado hoy en el Consejo de Gobierno para la ejecución eficiente, diligente y eficaz del Plan de Recuperación, de Transformación y Resiliencia. Es obligado recordar el compromiso de la Unión Europea con los ciudadanos europeos y el compromiso de la nación bajo el paraguas de la Unión Europea para hacer frente a la crisis sanitaria, social y económica del COVID-19. Por ello, la Unión Europea adoptó un conjunto de medidas sin precedentes para abordar de forma inmediata los efectos de la crisis sanitaria y para hacer frente a los efectos sociales y económicos y, sobre todo, y lo que más nos preocupa, pensando en el futuro y en las generaciones futuras, para disponer de los recursos necesarios para la reconstrucción y, en definitiva, para hacer frente a la transformación que la pandemia nos traerá a esta sociedad. Lo extraordinario de las actuaciones de la Unión Europea, permítanme recordarles, que se centran en tres ejes fundamentales. En primer lugar, el conocido como Instrumento de Recuperación Next Generation, que a su vez cuenta con diversos planes, entre ellos el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia y el conocido como REACT Unión Europea. A ello hay que sumar la flexibilización del vigente Programa Operativo 2014-2020 y la aprobación del nuevo Marco Financiero Plurianual 2021-2027, que integra la política de cohesión y la política agraria comunitaria. Esto nos sitúa ante la necesidad de gestionar unos importantes fondos europeos en cuantías también importantes, que están condicionados al cumplimiento por los Estados miembros de objetivos claros de frenar la crisis sanitaria, reconstruir la economía, transformar la economía y atender frente a las necesidades sociales de los ciudadanos. Y además debemos hacerlo de la manera más ágil, más eficiente y más acorde el objetivo de una recuperación óptima a corto plazo. Como ya se ha señalado por la portavoz, en este contexto, el Gobierno de la Nación aprobó el Real Decreto Ley 36/2020 de 30 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes para la modernización de la Administración pública y para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Desde entonces, además, se han ido aprobando, tras los trílogos correspondientes, los instrumentos europeos. Probablemente el más relevante y el que hemos tenido más presente es el reglamento que regula el ya citado antes Mecanismo de Recuperación y Resiliencia. Porque la recuperación requiere también de reformas estructurales con ese objetivo de superar la crisis económica, paliar las consecuencias sociales, crecer en empleo y crecer en una economía más verde, digitalizada y más sostenible. En definitiva, se nos exige un proceso de modernización que proporcione a las administraciones públicas las necesarias herramientas para la ejecución del plan. Se nos exige crear una estructura de gobernanza, que no es otra cosa que establecer unos criterios y unos instrumentos de buen gobierno, favoreciendo los procesos participativos para incorporar aquellas medidas que atiendan a las demandas de nuestra sociedad. Extremadura, en todos estos meses, ha avanzado
y ha realizado o ha tomado ya importantes decisiones, como el que se instrumentó en el decreto que les presenté hace 2 semanas, por el que se presentaban las medidas de gobernanza, coordinación del ámbito interno para la mejor gestión de los fondos europeos. Este importante decreto requería de modificaciones, regulaciones con rango legal, que son las que se establecen en este decreto ley, que refuerza la estructura de gobernanza de los fondos europeos, implicando a toda la Administración regional y teniendo muy en cuenta ese proyecto avalado por la Comisión Europea y con el acompañamiento de la OCDE para la capacitación administrativa de la comunidad autónoma en materia de gobernanza y mejor gestión de los fondos europeos, que también en su momento se completó con un proceso participativo. Sobre estos criterios, bajo estas premisas y con esos antecedentes, avanzamos hoy en una serie de medidas de modernización que son las que se incluyen en este decreto ley, que además de dar cumplimiento a la normativa europea y complementar la gobernanza nacional, aborda de forma ordenada la planificación, el diseño y la ejecución de las inversiones financiadas con el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y con el resto de fondos europeos, proporciona herramientas necesarias para la ejecución, especialmente de ese Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, que recuerdo que está muy acotado en el tiempo para conseguir esos objetivos de recuperación a la mayor brevedad posible. También pretende evitar solapamientos y doble financiación, en definitiva, mejorar la eficacia de la ejecución y, en aras de conseguir estos objetivos, el decreto ley aborda las siguientes cuestiones: estructuras de gobernanza, a las que ya me he referido, e instrumentos de gestión pública, alineamiento de la Administración con la exigencia de transformación digital y la necesaria flexibilización en materia contable para la agilización de la tramitación de las subvenciones y los contratos, con una regulación específica para la tramitación de la evaluación medioambiental de los proyectos estratégicos. También se aborda la modificación de distintas leyes autonómicas que mejoren los procesos de gestión y coordinación de los fondos europeos. Descendiendo a algunas cuestiones concretas, en el ámbito de la gobernanza se designa a la Dirección General de Fondos como autoridad responsable para el mecanismo para la recuperación y resiliencia y se refuerzan las funciones de la intervención general en relación con estos fondos en el ámbito de la auditoría y del control, estableciéndose además, con rango legal, la dación de cuentas mediante comunicación semestral a la Asamblea de Extremadura de los avances en los objetivos de diseño, planificación, implementación y ejecución de estos planes, de estos proyectos con estos fondos. Junto con la gobernanza, aludía a la mejora de la capacitación de la Administración y a la necesidad de alinearnos con el objetivo de la transformación digital. Así, en materia de gestión pública y de recursos humanos, con este decreto ley se posibilita la constitución de unidades administrativas interdepartamentales o provisionales y la reorganización del personal que gestiona fondos europeos para un mayor y más eficiente aprovechamiento de los recursos. Y algo que es muy importante, que nuestros empleados públicos demandan y que el proyecto piloto de la Comisión con la OCDE nos recomienda, que es abundar en la formación específica de nuestros empleados públicos, tanto en relación con los procedimientos de gestión de los fondos europeos como en la transformación digital, para lo que se arbitran medidas de carácter organizativo y que determinan, en definitiva, una planificación
que conlleve la provisión de bienes y servicios digitales orientados siempre a la satisfacción de las necesidades de la ciudadanía. Por otro lado, en materia contable se adoptan normas que facilitan la ejecución más ágil, más flexible y más simplificada de los expedientes con fondos europeos. Entre otras cuestiones, se establece la tramitación anticipada de los expedientes de gasto, la fiscalización limitada previa de estos expedientes, siempre con un adecuado control y seguimiento de los proyectos en cumplimiento de la normativa europea. Con la finalidad de agilizar la tramitación de las subvenciones, se estipula un procedimiento especial para realizar en un único acto, un decreto del Consejo de Gobierno, la regulación tanto de las bases reguladoras de las subvenciones, así como de la convocatoria, habilitándose, cuando las características lo dispongan, la concesión directa por tramitación abierta y la tramitación anticipada de subvenciones sin crédito disponible, con la certeza de que se allegarán los fondos necesarios en función del cumplimiento de los planes nacionales o del plan europeo. Para primar la agilidad de la tramitación, se posibilita la tramitación de urgencia de los procedimientos administrativos de ejecución de gastos y de la licitación de los contratos y acuerdos marco, además de regular el procedimiento negociado sin publicidad por imperiosa urgencia. Se acortan plazos internos, se elevan umbrales para la contratación, se agilizan la implementación de los acuerdos marcos y, en el contexto de estas reformas necesarias para la gestión eficiente, ágil y siempre bajo el control del cumplimiento de los objetivos de la Unión Europea, en el contexto de la transición ecológica, como pilar de la estrategia extremeña de recuperación y resiliencia, se establecen normas especiales para el trámite de evaluación ambiental de los proyectos estratégicos cuyas inversiones estén relacionadas con el cambio climático y el medio ambiente. Respecto de las instalaciones existentes y por acuerdo motivado del Consejo de Gobierno, se podrá suprimir el trámite de evaluación, puesto que son instalaciones que ya existen y que se van a mejorar, y sobre todo para la declaración ambiental unificada se utilizan recursos más ágiles que faciliten, fomenten la participación pública, la participación de todas las entidades públicas y privadas interesadas, pero con plazos más acotados y, sobre todo, mecanismos más eficientes de cumplimiento de estos requisitos de manera coordinada. Entre otras normas que se modifican, y para los conciertos sociales y sociosanitarios, se establece su renovación por un año para garantizar la continuidad de la atención a los beneficiarios y, aparte de otras cuestiones, quiero destacar, por último, una que tiene una trascendencia especial y es la que se refiere a una modificación en los decretos leyes 15/2020 y 1/2021 de ayudas a la reactivación empresarial y a las empresas de la hostelería, el turismo y el comercio. Se trata de establecer una disposición por la que a los potenciales beneficiarios, a los solicitantes en definitiva, se les exonera de estar al corriente de pago de sus obligaciones tributarias y de sus obligaciones con la Seguridad Social. Esta exoneración permitirá que, si reúnen las condiciones y obtuvieran la subvención, lo primero que se atendieran son estas deudas con la Hacienda Pública o con la Seguridad Social. Esta modificación conlleva la apertura
de un nuevo plazo de solicitudes para ambos programas de ayuda de 10 días hábiles, conservando la validez de todas las solicitudes presentadas y, en su caso, aplicándoles a las solicitudes ya presentadas esta exoneración. Era una demanda que los diferentes sectores, los grupos políticos y los agentes sociales habían puesto de manifiesto. La entendemos viable jurídicamente, la asumimos en este decreto ley y complementamos el régimen de estas ayudas ya establecido con este requisito que va acompañado de una nueva convocatoria por plazo de 10 días hábiles, insisto, conservando la validez de todas las solicitudes presentadas. Concluyo aquí, son muchas cuestiones de amplio calado y quedo a disposición de todos ustedes para cuantas cuestiones quieran plantear. Muchas gracias. Gracias, Pilar. Empezamos las preguntas, si quieres, Concha. Sí. Buenas tardes. Muchas gracias, vicepresidenta. Muchas gracias, consejera portavoz, por sus intervenciones. Pasamos a continuación al turno de preguntas de los compañeros de los medios. No sé si hay alguna pregunta. Sí, Antonio Hidalgo, de Televisión Española. Antonio, el micrófono, por favor, lo tiene cerrado. Se me escucha, ¿verdad? Ahora sí. Sí, que nada, creo que no se me va a poder responder, creo que va a quedar todo pendiente de esta tarde, era si podíamos anunciar algo o decir algo sobre la relajación de medidas y la estrategia de cara a Semana Santa, pero creo que eso será del vicepresidente segundo, ¿verdad? Sí, informará esta tarde el vicepresidente segundo, ya está hecha la convocatoria, entiendo la necesidad de poder tener las noticias para su trabajo cuanto antes, pero ustedes deben entendernos también a nosotros e insistir en lo que les decía. Nosotros estamos tomando decisiones en tiempo real. Hay mañanas en las que el Consejo de Gobierno termina de deliberar y nuestro servicio jurídico, nuestro personal del SES, toda esa gente que no se ve de la Junta de Extremadura, se ponen a terminar de escribir los decretos que tienen que dictar qué comportamiento podemos o no tener los extremeños. Por tanto, sé que para ustedes la inmediatez es importantísima, pero tienen que entender la necesidad de que informemos por la tarde, sobre todo también porque Extremadura, que siempre ha tenido un planteamiento global de esta pandemia y no particular de nuestra región, nosotros le damos una importancia extraordinaria a las reuniones que tiene el vicepresidente Vergeles con el resto de autonomías y el Gobierno de España. Creemos que debe ser así y con ese posicionamiento siempre ha ido a Extremadura e irá esta tarde de nuevo el vicepresidente segundo. La necesidad, con la experiencia acumulada ya de lo que pasó en Navidad, que todos hemos reconocido, debemos ser capaces de aunar los criterios para enfrentar una nueva Semana Santa con pandemia. Y esta tarde, cuando eso ya se determine, estaremos en disposición desde la Junta de Extremadura de no solo explicarles cuál es nuestro planteamiento, que ya lo hemos dicho, sino cuál es el resultado final de la reunión de esta tarde. Te lo agradezco, Antonio. ¿Alguna pregunta más? Sí, Pablo Caro, de la agencia EFE. Sí. ¿Hola? Hola. Bueno, me oí. En relación un poco, ya sé que hasta esta tarde no será, pero ¿se habrá debatido sobre la idoneidad o no, por ejemplo, del cierre que está hablando de todas las comunidades autónomas, de que no haya movilidad? ¿Habrá una postura más allá de lo que se acuerde? Eso en primer lugar. Y respecto al día 8M, se celebrará conforme a las normas COVID, pero ¿qué eventos tiene preparado el Gobierno regional? La campaña del 8M de la Junta de Extremadura la presentaré mañana en rueda de prensa. Mañana, jueves 4, vamos a tener un acto institucional del Gobierno regional y vamos a tener otra serie de manifestaciones, reflexiones y además acciones no solo desde la Consejería de Igualdad y el Instituto de la Mujer de Extremadura, sino de otras consejerías y direcciones generales del Gobierno, en aras a esa transversalidad que siempre es necesario señalar porque se da en la Junta de Extremadura y esto probablemente no ocurre en todos los gobiernos autonómicos.
Yo entiendo la necesidad de generar titulares pronto y bien en la mañana en la que se reúne el órgano que decide, como es el Consejo de Gobierno, pero debemos esperar al espacio que tiene lugar esta tarde de la rueda de prensa del vicepresidente segundo. Hemos hablado del Consejo de Gobierno, lo llevamos haciendo un año. El Consejo de Gobierno hace un año se parte en dos partes muy delimitadas. Los asuntos ordinarios que tienen que seguir haciéndose, contrataciones, licitaciones, normas y la evolución de la pandemia que nos lleva casi todo el tiempo de las deliberaciones, con un análisis exhaustivo de los datos y una propuesta que la Dirección General de Salud Pública y el vicepresidente segundo traen cada miércoles al Consejo de Gobierno. El posicionamiento sobre cómo debemos actuar los gobiernos autonómicos de cara a la Semana Santa de Extremadura es sencillo. Debemos hacer un esfuerzo por aunar criterios las distintas autonomías de cara a la Semana Santa. ¿Eso va a ser posible? Pues no lo sabemos. Extremadura hará el esfuerzo necesario en la reunión de esta tarde con un posicionamiento propositivo y teniendo una visión de país y de conjunto, que es la actitud y las propuestas que siempre a lo largo de este año ha mantenido el vicepresidente segundo, el consejero Vergeles, en el seno de esas reuniones. Sí, Loli López, de Canal Extremadura Televisión. Sí, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Ya se refería la consejera al inicio, bueno, de que esto no se trataba de un milagro, esa bajada en la incidencia, sino que era esfuerzo de una responsabilidad de todos y, bueno, de un buen hacer. A mí me gustaría, pues, una valoración más genérica, porque ya sabemos que es Extremadura, esa comunidad con menor incidencia, que Cáceres incluso creo que está, si no en 37, por debajo de 37, que Extremadura además es la comunidad a día de hoy con una presión hospitalaria, una presión asistencial más baja de todo el país. Una valoración genérica. Y una segunda pregunta, creo que me va a contestar lo mismo que a los compañeros. Si me va a contestar lo mismo, pues no me lo contestes, pero sí quería poner el foco en dos localidades. En Llerena la situación está siendo bastante preocupante por ese aumento en el número de positivos. En cambio, parece que en Calamonte, bueno, pues las medidas están surgiendo efecto y la incidencia va bajando. No sé si se ha hablado también en Consejo de Gobierno de estos dos casos. Muchas gracias. Miren, yo les entiendo a ustedes perfectamente, porque una parte de mi trabajo es la que tengo que hacer con ustedes. Lo llevo haciendo 6 años como portavoz de este Gobierno y en otra vida también fui portavoz de mi partido. Yo entiendo, aunque no soy periodista, perfectamente cuál es su trabajo y qué les demandan sus redactores jefes y las personas que tienen una mayor responsabilidad que ustedes, que son los redactores de los medios de comunicación de nuestra región. Ustedes han tenido un papel esencial en esta crisis, informando a los ciudadanos, pero ustedes tienen que entender y respetar los tiempos de este Gobierno. Y los tiempos de este Gobierno los marca el Gobierno. Y el Gobierno ha decidido hace varias semanas que en algunas sesiones del Consejo de Gobierno es preferible informar por la tarde al conjunto de los ciudadanos. Y eso es lo que estamos haciendo hoy. Porque además, con todo el respeto a sus preguntas y a que ustedes pongan el foco donde quieran en esta rueda de prensa, bastaría más y me hagan las preguntas que quieran, voy a contestarles siempre lo mismo. El vicepresidente esta tarde, tras la reunión que tiene lugar entre el Ministerio de Sanidad y el resto de comunidades autónomas, dará una rueda de prensa e informará y responderá a cuántas preguntas y dudas ustedes quieran hacerle. Porque, insisto, yo comprendo su trabajo y comprendo sus prisas porque su trabajo depende de la inmediatez. Pero nosotros no estamos aquí para generar titulares. El Gobierno de la Junta de Extremadura es quien vela por los intereses de los ciudadanos y, por tanto, es el responsable de generar certidumbres y respuestas. Y las respuestas, hay sesiones del Consejo de Gobierno que tenemos que darlas a las 6 de la tarde y no a las 12 de la mañana. Y yo les entiendo a ustedes, pero ustedes también tienen que entender esta otra parte, esta otra orilla y respetar la rueda de prensa de esta tarde, donde además, les insisto, hay una reunión importante que lo es toda la semana, pero más importante entendemos que es hoy porque se va a abordar la situación en la que el país y las comunidades autónomas debemos hacer frente a la Navidad.
Respecto a una valoración genérica que yo hacía al inicio de mi intervención, ni éramos antes un desastre, permítame que lo diga así, ni somos ahora los mejores. Hablar de milagro y con esta alegría con la que a veces en los medios de comunicación o algunos tertulianos de distintos programas que expresan opiniones individuales y personales, ¿verdad?, y no líneas editoriales, hablar con esa rapidez de todo esto en una frase de tuit, de red social, es un poco frívolo. Estamos ante una pandemia que va a cumplir un año, que ha generado mucho sufrimiento en la sociedad extremeña y créame si le digo que ha habido momentos muy difíciles para este Gobierno, como lo ha habido para los alcaldes y alcaldesas de esta región y para todos los que estamos en el ejercicio de la gobernanza. Por tanto, ni éramos un desastre hace un mes y medio, ni ahora somos los mejores y hay un milagro extremeño. No. Yo creo que hay que analizar todo lo que ha acontecido desde el rigor y desde un análisis exhaustivo desde que el 15 de marzo el Diario Oficial de Extremadura publicara el primer decreto de este Gobierno para tomar medidas. Y ahí no solo hay un papel de este Gobierno, de los gobiernos municipales, sino que hay un papel extraordinario de todos los que han luchado contra esta pandemia, de los servicios esenciales, pero también del conjunto de los ciudadanos. Por tanto, la valoración, si la hacemos solo desde el punto de vista de la gobernanza, sería una valoración incompleta. Y la que hacemos desde aquí, desde la Junta de Extremadura, es que hemos intentado en todo momento responder tomando las medidas precisas que los datos epidemiológicos que nos ponían sobre la mesa los gestores de la salud pública de nuestra región nos obligaban a hacer, nos invitaban a hacer, debíamos hacer en asunción de nuestras responsabilidades. No podemos en un tuit, en una frase, sentenciar lo que aquí ha ocurrido. Es decir, hace 2 meses éramos los peores y ahora ya Extremadura es un milagro. No nos olvidemos del sufrimiento de la gente, no nos olvidemos de las víctimas del COVID, no nos olvidemos de las familias que lo han sufrido y que siguen sufriendo el COVID, no nos olvidemos de los sanitarios, de la gente que ha perdido su vida al servicio de los demás. No nos olvidemos de todo esto porque creo que esta crisis nos ha enseñado muchas cosas y, por tanto, analizarlo en una frase sería un tanto torpe por nuestra parte. ¿Alguna pregunta más? Sí, Rocío Entonado, del periódico Extremadura. Adelante, Rocío. Rocío, no te oímos. No te oímos. ¿Rocío? No te oímos. ¿Tienes el micrófono abierto? Sí. Pues no te oímos, Rocío. Paso a otra pregunta. ¿Alguna pregunta más? No, pues paso a hacer una pregunta que nos hace Celestino Vinagre del diario y que tiene problemas también de conexión. Una pregunta para la vicepresidenta. Dice, he entendido que empresarios del sector turístico, comercial y hostelero pueden optar a las ayudas sin estar al corriente de pago con Hacienda y Seguridad Social. Quedan eximidos de presentar esa justificación, que por otro lado en el decreto ley para el futuro la sustituye por declaraciones responsables. Lo que no quedan eximidos es de sus deudas. Si obtienen la ayuda, lo prioritario es pagar esas deudas. Dice, ¿maneja la Junta sacar un nuevo paquete de ayudas a las que ya están para empresarios autónomos o ya no hay más fondos? La Junta, en primer lugar, quiere destacar el gran esfuerzo del Gobierno de la Nación para que en todo momento nos llegaran fondos y nos seguirán llegando para hacer frente a las imperiosas necesidades que, tanto en el ámbito sanitario, social como económico, se ponen de manifiesto. Con medidas nacionales tan relevantes como pueden ser los ERTE o el ingreso mínimo vital o la prestación única de los autónomos, así como con otras medidas que nosotros analizaremos, estudiaremos en función de la evolución de las condiciones sanitarias que obliguen o impongan mayores
sacrificio y también a la luz del de los paquetes acompañados de los correspondientes soportes normativos que adopte el Gobierno de la Nación. El señor Tornado nos hace llegar su pregunta a través del WhatsApp también y que dice, quería saber si el crédito se mantiene para esta nueva convocatoria y también en cuánto se reducirán los trámites ambientales con el nuevo decreto. El crédito para la ampliación de la convocatoria por 10 días hábiles se mantiene y se mantiene como ampliable, que yo creo que son dos datos muy importantes. Los trámites ambientales no se reducen, se simplifican, se ordenan y se gestionan de mejor manera, pero se mantienen en todo lo que es acortamiento de plazos, los plazos generales para licitadores, salvo en supuestos muy especiales, pero licitadores, beneficiarios de subvenciones y, por supuesto, las instituciones públicas y privadas y las personas que tienen derecho a la participación pública en las cuestiones relacionadas con la evaluación medioambiental. Pero se puede hacer mejor, se puede hacer con herramientas como puede ser la publicación en DOE y en la página web de la Junta, se pueden unir los plazos y se pueden acortar y, en definitiva, agilizar. Pues si no hay más preguntas, muchas gracias por sus intervenciones y muchas gracias también a los medios que nos han seguido a través de videoconferencia. Muchas gracias. Muchísimas gracias a todos. Buenos días.